Invitamos ahora al profesor Alonso Correa, representante profesoral de la SED Bogotá. Profesor Correa. Buenos días. Intervengo cohibido frente a las consideraciones meramente técnicas. La relación entre la disponibilidad de metros de zona verde y recreativa por habitantes, que en Bogotá es solo de 4 metros cuadrados, frente a un horizonte deseable de 16 metros cuadrados, el preguntarse por si los predios del CAN son absolutamente imprescindibles para el desarrollo urbano de la capital, la consideración de si para un exitoso cierre financiero del proyecto de renovación urbano se requiere de predios de la Universidad Nacional, seguramente serán abordados por especialistas. Ciertamente, en la discusión cuentan mucho los aspectos del manejo de urbanistas e ingenieros catastrales, pero esos aspectos no condensan todos los elementos de juicio, porque hay aspectos legales, históricos, patrimoniales, políticos, estéticos, ambientales, de visión del desarrollo, que convierten en multidisciplinaria esta discusión. Probablemente en la discusión del Plan de Renovación Urbana del CAN, la visión de la Universidad Nacional haya sido, hasta el momento, una voz menor. Pero para algo debe contar su autonomía como atribución constitucional. Y en todo caso, hay que salirle al paso a la pretensión de que como entidad oficial se la margine intentando asimilar automáticamente sus razones a los del interés general en la versión de los funcionarios interesados. Un decreto presidencial no borra una tradición de pensamiento crítico. El asesor presidencial, el secretario de Planeación, el Consejo Distrital deben estar advertidos de las consideraciones de los moradores de la Ciudad Blanca, porque al igual que el barrio La Esmeralda, la Ciudad Blanca no es un espacio urbano deshabitado. Cuenta con más memoria e identidad que la mayor parte de los espacios urbanos. Primero, por eso la representación profesoral planteará otros énfasis. Primero, explicitaremos la especial importancia que el asunto tiene para una comunidad que cuenta con sobrados argumentos para no aceptar pasivamente la propuesta gubernamental. Esto puede ilustrarse con un evento del pasado Consejo Académico, sesión del 19 de abril, cuando se estaba a punto por dar por terminada la sección, un representante estudiantil solicitó aclarar los siguientes puntos. Posición de la universidad respecto al proyecto de renovación urbana. Dilucidar la conexión del asunto con el cambio de vicerrectora de sede. Aclarar la posición al respecto del recién nombrado vicerrector de sede. Esas inquietudes suscitaron un animado intercambio de palabras entre el representante y el rector. El profesor Mantilla adujo que ya el asunto se había tratado, que el representante no podía manejarle la agenda, que había que preguntar a las personas mencionadas. Pero como el asunto apenas se tocó tangencialmente al informar de la realización del presente foro y enfatizando como aspecto de interés el considerar, comillas, la conveniencia del proyecto para la ciudad en lo atinente al urbanístico, la movilidad y el espacio público, el representante profesoral aclaró que fue lo informado y reiteró que el asunto preocupaba mucho a los universitarios, especialmente cuando el recién nombrado vicerrector fue funcionario de una de las empresas interesadas en el proyecto. Por esto es ineludible examinar si los asuntos sugeridos por la representación estudiantil son de trascendencia en la definición de las políticas universitarias, preguntándose de paso por qué la dirección universitaria le ha dado un manejo pausado y lento. Manejo que parece sustentarse en que lo procedente y científico es atender principalmente a consideraciones técnicas, a cuyo efecto se acude a asesores que ya tuvieron relación con el tema cuando participaron del proyecto de extensión, plan de regularización y manejo del CAN,
que pese a su segura versatilidad técnica, ahora reposa en los anaqueles, pues, comillas, las instituciones involucradas desistieron de su trámite ante la Secretaría de Planeación una vez el Gobierno Nacional anunció su decisión de realizar un proyecto de renovación urbana al comenzar la administración Santos. Quiere decir que una decisión política inconsulta invalidó un trabajo técnico. Eso sí, todavía no ha sido imposible que se nos aclare qué fue lo que se concertó sobre el CAN en el 2007 entre 57 instituciones en que se incluía la universidad, según un COMPES del 2011. Ahondando en consideraciones políticas, no puede desapercibirse que, según el secretario de Planeación Distrital, tenía un especial simbolismo que la universidad se pronunciara con urgencia respecto al carácter que atribuía a su campo, pero se ha señalado que la dirección universitaria opta por esperar a la opinión de expertos y hasta paralizó el trabajo que se lideraba desde la Vicerrectoría de Sede para que la Ciudad Blanca fuera declarado patrimonio urbano. En una discusión con peso decisivo de lo político, del pulso entre poderes, colocando sobre la mesa las consideraciones y los propios intereses, según se extrae de los intereses financieros interpuestos a través de la Casa de Nariño, la dirección universitaria hace otras lecturas y aplaza una toma de posición. Entonces, ¿cómo se puede explicar, si no por la pronta reacción de sus moradores, que un decreto presidencial diera otro tratamiento a los habitantes del barrio Las Esmeraldas? Debo señalar de paso que 19 juntas de Teusaquillo dan ejemplo acerca de cómo se involucran y cómo discuten ese proyecto del POT, y mientras tanto la universidad opta por otras cosas. De otra parte, destacamos que el profesor Diego Hernández debe enorgullecerse de su brillante trayectoria laboral, que incluye trabajos en la organización Sarmiento Angulo, y que como profesor tiene completa libertad para sustentar las opiniones que considere más conveniente respecto a asuntos como el que nos ocupa. Pero, simplemente, ahora que es tanta su incidencia en las decisiones universitarias como vicerrector, debe ofrecer una explicación respecto a por qué, cuando el asunto CAN no era muy conocido entre la comunidad universitaria, incluyó en su programa de aspiración a rector una especie de adhesión de la Universidad Nacional a ese programa. Igualmente, dado que el profesor Hernández no se autoerigió en vicerrector, debe ser el rector quien responda por qué, estando informado de lo que pensaba el profesor Hernández sobre el asunto, optó voluntariamente por nombrarlo. Segundo, la Ciudad Blanca tiene historia y es símbolo histórico. Es destacada enseña de las reformas nacionales y sociales adelantadas por la Revolución en Marcha, que precisamente llevan o tienen por autor a quien se celebra en este auditorio. Al desmembrarla y romper la idea de la universidad unitaria, laica, heterogénea y científica, no se mancillan aspectos del ideario de construcción nacional, pero sí la UNAM constituye un símbolo intocable de la construcción de la historia mexicana. Aquí se pretende construir historia sin recato de intercambiar la memoria por lucro. Tercero, además para los universitarios, el tema puede alcanzar dimensiones éticas según dos aristas. Uno, versa sobre la puerta giratoria consuetudinaria en un país en que los ejecutivos del sector privado muy rápidamente son incorporados como funcionarios de la administración pública, tal como ocurre con la empresa de renovación urbana Virgilio Barco. Ese procedimiento giratorio constituye una forma privilegiada de encubrir el interés particular con el manto del interés general, expediente con el que los intereses del capital financiero alcanzan una visibilidad y representación política que no tienen los intereses de las comunidades o de la comunidad universitaria. Véase cómo, según se le escuchó a un exdirectivo de esta universidad,
Produce tristeza que en una de las pocas oportunidades en que la universidad es convocada al Palacio de Nariño, no se la llame a tratar de sus proyectos académicos estratégicos o de la crisis de infraestructura y que se la obligue a escuchar una propuesta que rotula de ayuda la parcelación de su patrimonio predial, como si, por el contrario, una universidad dinámica en la era del conocimiento no estuviera urgida por expandirse. También, según declaraciones de un funcionario distrital, las discusiones en el Palacio de los Presidentes en torno al destino de la ciudad parecen circunscribirse a un trueque. Me apoya el plan del CAN y yo apoyo sus iniciativas urbanas. Y un aspecto importante de ese debate se ha sesgado hacia el cierre de la rentabilidad financiera del proyecto, dependiendo de una exención en el pago de valorización. Ya la UN había hecho un buen gesto a la ciudad, al ceder parte de su área perimetral sin exigir contraprestación evidente según aprobación del Consejo Superior. Pero, así como los bogotanos contribuyen con sus impuestos a realizar obras que terminan desplazándolos del centro, pero que generan enormes plusvalías a interesados más avisados y con mayor poder, igualmente la universidad obsequió parte de sus espacios para permitir las obras que ahora son la justificación de proyectos que contemplan su desplazamiento a Marengo. La otra arista versa sobre el procedimiento para encarar la crisis financiera de la Universidad Nacional. Estudiantes, padres de familia y profesores salimos a las calles, soportamos aguaceros, reclamando un trato a la educación no como servicio, sino como derecho, de manera que el financiamiento de la educación y la investigación sea responsabilidad del Estado. Pero hay quienes ven en la presente coyuntura, más que una amenaza, una oportunidad, y optan por calcular el valor de cada metro cuadrado de la Ciudad Blanca, aceleran el diseño de lo que se hará con la indemnización recibida por la demolición de edificios, haciendo tabla rasa de la memoria histórica que albergan. Cálculos en manos, ya abrazados por la lógica del negocio, sugieren que la acción más conveniente y ante todo realista es aceptar la enajenación del patrimonio universitario, del riñón, según la mención de algún exrector. Ante la falta de financiamiento estatal, sugieren aprovechar la oportunidad de ceder unos bienes y construir otros supuestamente más modernos y asépticos. Avanza una lógica proclamada por quienes dicen que la universidad necesita de gerentes que sustituyan a la comunidad académica, sin importar si esos gerentes son los más propensos a dejar expuesto a la universidad ante la presión del capital financiero. Se presenta esa lógica como si fuera la lógica de la vida. Por eso el presente debate tiene tanta incidencia sobre la cultura universitaria. Cuarto, también se enfrentan visiones políticas antagónicas. Un sector universitario puja por declarar el patrimonio de la universidad como inembargable y darle una significación y uso al campus en sintonía con los intereses universitarios de los bogotanos y de la nación. Otro sector opta por una lógica adaptativa, que hoy ya cuenta con el libreto predecible que describiremos. Inicialmente al asunto se le da un bajo perfil, tal vez esperando que los políticos bogotanos pacten las decisiones que hagan del futuro del campus algo irreversible. La discusión sobre el POT se inicia hoy sin que se conozca de parte de la universidad su posición al respecto, pese a que se conoce que en la propuesta se incluye la Clínica Santa Rosa, la Unidad Camilo Torres y Gorgona como áreas, entre comillas, de edificabilidad resultante y, comillas, actividad económica intensiva, porque se considera que las decisiones son meramente técnicas, se desdeña la búsqueda de aliados políticos y sociales que trastoquen esa decisión en otra de interés público. Se enfatiza la atención al supuesto interés general de la ciudad,
pero restringiéndolo a aspectos exclusivos de la circulación, de la densificación urbana, etc. Y como lo advirtiera Alfredo Molano, se practica la elección de quienes adquieren casas viejas en la Candelaria, aceleran su deterioro y finalmente las exhiben como irrecuperables. Entonces, la lógica se convierte en una lógica inexorablemente financiera. ¿Cuánto vale? ¿De cuánto se dispone? ¿Cuál es la forma más rápida y efectiva de financiarnos? Los agiotistas podrán entonces exhibirse bajo la caparazón de salvadores. Aflorarán las comparsas de los beneficiarios, quienes hacen los estudios, cuáles serán los contratistas de obra, a quienes como premio seco se les convierte en beneficiario de los nuevos espacios. Habrá cierto clientelismo arquitectónico que permita a quienes negociaron el patrimonio reclamar el trato de benefactores. Esperamos que esta no sea la lógica que se imponga. Quinto, las ciudades no solo están hechas de oficinas y edificios rentables para los constructores y el sector financiero. La rentabilidad, mejor decir, la eficiencia y la sostenibilidad de lo urbanístico no puede reducirse al valor de lo predial y financiero. Puede optarse por lo social, lo ambiental, lo patrimonial y la calidad de vida. La ciudad requiere más pulmones, pero curiosamente se habla de inversiones billonarias y no hay cantidades mínimas para reforestar este campo, y los árboles siguen siendo declarados vestigios del atraso. Los bogotanos requieren del patrimonio arquitectónico albergado en la Ciudad Blanca, pero hay quienes se empeñan en hacernos creer que el único éxtasis deriva del contemplar construcciones de más de 20 pisos. Por eso señalamos que el debate es también estético y de visión de ciudad. La ciudad necesita espacios recreativos y auditorios para que los colegios públicos festejen la promoción de sus bachilleres. Requiere de bibliotecas donde hacer las tareas los fines de semana, pero se impide el acceso a la Ciudad Blanca con la excusa de que no hay con qué pagar porteros. Bogotá requiere más corazones culturales y recreativos, proyecto para el cual la ciudad universitaria es un acumulado de bienes patrimoniales y prediales. Es concebible proponer al gobierno nacional y distrital la declaratoria de todo el campus como patrimonio cultural y arquitectónico de la ciudad, rescatando el sentido de un campus ampliado que desborde la malla e integre el campus a la ciudad. Bogotá requiere de un hospital universitario y un centro de investigación y desarrollo tecnológico en salud, para lo cual son aprovechables los predios de la Clínica Santa Rosa, que no puede ser visto como un lote a vender al mejor postor. Debe presentárselo como un proyecto de interés distrital y nacional tan importante como el negocio de la renovación urbana. La universidad debe presentar estas iniciativas a la presidencia y a la sociedad colombiana para tener un proyecto de renovación urbana, de renovación del CAN, según la ciudad lo merece. Profesor Correa, finalmente, esas preguntas que me sugirieron las dejara, estudiantes y profesores las dijera. Una versa sobre si es más importante para la ciudad tener un hospital o edificios para los altos estratos. Otra versa sobre la necesidad de que el rector se pronuncie sobre lo que piensa en este asunto y señale un derrotero a la comunidad, y pues las otras preguntas que quedan allí para el debate. Muchas gracias.